Ya hice. Hoy es un día especial, porque en nuestra última clase es el último momento donde nosotros nos vamos a reunir y compartir un ratito eh, conocimientos. Hay un tema súper importante que les tengo que contar. El próximo miércoles yo empiezo a realizar el mismo curso. Es exactamente el mismo curso. Los mismos días, los mismos horarios y los mismos contenidos. Por el chat, voy a hacer la invitación a todo el curso y ustedes después me confirman quién quiere participar en el curso. No es más ni menos de lo que hemos visto hasta ahora. Pero, ¿por qué hago esa invitación? Porque durante el curso hubo hartos alumnos que faltaron a clases y ellos me justificaban y me decían que no podían conectar. Ante eso, doy la oportunidad de que puedan hacer el curso de nuevo. Tal vez puede ser que no se conecten a todas las clases, sino que tal vez las que ustedes sientan que podrían ser útiles reforzar, sobre todo el tema de Power Query, como por ejemplo. El tema de Power Query, ¿se acuerdan que eran hartas opciones? Así que, bueno, eso ya dejo la invitación, pero después yo lo escribo en el WhatsApp para formalizar. El día de hoy, como es la última clase, vamos a tocar dos temitas que son nuevos, son temitas como nuevos. Uy, les tengo que contar algo. El día sábado me invitaron a participar en un evento súper importante sobre temas de Power BI Chile. Y yo aquí, el humilde servidor, fui invitado dentro de varias personas que presentaron, bueno, de toda Latinoamérica. Así estuve ahí representando a Chilito en algunos temas de Power Platform, más que Power BI. Yo les explico un poquitito. Microsoft tiene un paraguas que se llama Power Platform. Y dentro de Power Platform está Power BI, Power Automate, Power Agent, Power Apps y Power Page. Y yo fui la persona que hizo unos minutitos de relatoría sobre un software que se llama Power Pages. Así que ahí estuve el día sábado, me fue bien, estoy contento por eso. Así que, bueno, ahora empiezo la clase. Hoy está alargando un poquitito por si se conectaban más personas, pero yo creo que ya estamos lo suficiente. Voy a pasar lista. Mi amigo Mauro, mire, mi amigo Mauro. La señorita Paulina Ferrada, la señorita Paulina, es muy aplicada la señorita Paulina. Tengo por acá, hola Mauro, a don Germán Vargas y Germán Bravo. La señorita Gato, Romina. Hola Germán. La señorita Romina, yo soy amigo de la señorita Romina. Somos amigos. Hola, Hola Romina. Ahí también está don Francisco. Con Francisco somos íntimo amigos y ya con Francisco nos quedábamos después de las clases repasando, así que terminamos de amiguitos. Así que bien, estamos acá, uy, se fueron personas. ¿Y qué es lo que les voy a pedir, por favor? Y la señorita Araceli, ahí está el amigo Francisco, y la señorita Araceli, que ahí vi que prendió la cámara un par de minutitos. Ahí está, la señorita Araceli. Oye, oye, necesito contarles algo. estoy El diciendo. hecho, el hecho de que ustedes hayan participado conmigo en el curso les da total libertad a futuro. Si tienen dudas, consultas, me escriben y yo con gusto les respondo y les recuerdo algunas cosas, ¿ya? Eso es como una garantía de por vida, ¿ya? muchas gracias. Una garantía de por vida. Ya, Gracias, empecemos Roberto. ahora. Sí, con gusto, con gusto. Ahora que se conectó don Albert, empecemos la clase. Estamos esperando, don Albert, lo estamos esperando usted para que empezar la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Excelente, profe. Gracias. Sí, el día de hoy vamos a aprender a crear una tabla calendario. Y la tabla calendario es una muy buena práctica que nosotros debemos sí o sí considerar. ¿Y para qué me sirven acá? Mira, ahí se conectó mi amigo Germán Bravo. Ahí desapareció. ¿Para qué una tabla calendario? Ahí, la tabla calendario permite en un futuro, cuando ya nosotros tengamos un poquito más de conocimiento en DAX, poder trabajar con inteligencia de tiempo
Y me explico, ¿para qué podría servir la inteligencia de tiempo? Nosotros hoy estamos a día 12 de mayo. Y si pensamos en ventas, decimos, ¿cuánto es el acumulado durante el 2025 al día de hoy? 12 de mayo. Pero con la inteligencia de tiempo nosotros podríamos mirar al pasado y decir, quiero comparar cómo han sido mis ventas del año 2025 en comparación al 12 de mayo del 2024. Bien, y con eso yo dejo un dulcecito en la mesa y lo que a ustedes se les ocurra hacer respecto al tiempo, lo podrían hacer. Empezarlo a comparar meses de distintos años, comparar semestres, trimestres, y ustedes podrían empezar ya a profundizar un poquitito con lo que son las fórmulas en DAX. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es cargar el archivo. Yo les envío un archivo. Les envío un archivo que es el que nosotros vamos a cargar. Y lo vamos a partir enseñando, vamos a cargar el archivo y les voy a enseñar a construir una tabla calendario. Inicialmente, ustedes no van a sentir la necesidad de una tabla calendario. Podrían decir, ¿pero para qué la necesito? Pero cuando ustedes estén trabajando con fechas, van a decir, necesito sí o sí una tabla calendario. Por ejemplo, si ustedes tienen ventas o transacciones y las transacciones no tienen una secuencia en días, una el día primero, el otro el día 10, el día 12, es muy difícil graficar si nosotros tenemos días que no son correlativos. Y ahí la importancia de la tabla calendario, porque una tabla calendario siempre va a tener días únicos y de forma correlativa. Y de esa forma nosotros podríamos proyectar y graficar fechas sin tener, en caso que tengamos transacciones que no sean de días consecutivos. Bien, vengo acá. Voy a venir aquí a obtener datos, libro de Excel, y voy a abrir la clase número 8. La clase número 8, ¿dónde la dejé? No está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Ya voy a ir a compartir pantalla. Yo pensé que estaba compartiendo pantalla, gracias por avisar. Ya. Tienen que ir a buscar la clase 8. Y yo no me acuerdo dónde dejé la clase 8. Incluso la descargué para enviársela. Ahí está. Clase 8. Vengo, se abre la clase 8, que es un archivo Excel. Y hoy, ¿se acuerdan que yo les dije que les iba a entregar una prueba? Esa prueba yo se la voy a entregar una vez que finalicemos la clase el día de hoy. Les voy a entregar que más que prueba les va a servir para poner a prueba los conocimientos que ustedes tuvieron durante este curso. Bien, tienen que abrir una tabla que se llama ventas desnormalizado, ¿ya? El archivo que ustedes tienen a lo mejor tiene una sola fuente de datos, pero debe elegir la que dice ventas. En este caso, claro, puede ser ventas. Sí. Voy a elegir la que dice ventas desnormalizado, ya para que todos tengamos lo mismo. Y voy a presionar cargar. Presiono cargar y se van a venir todos los datos que yo tengo para acá. Y ahora, continuando con lo que hablamos la clase anterior nosotros, ¿se acuerdan lo que aprendimos? Nosotros en la clase anterior aprendimos a crear medidas. Y la medida es una fórmula que queda alojada en nuestra estructura de datos, pero esta medida no aparece en el informe a menos que nosotros la arrastremos. Si nosotros las arrastramos una visualización, esa medida o ese cálculo aparece en nuestro reporte. De no ser así, está tranquilito en algún lugar descansando esa medida. ¿Y cómo se hacía una medida? Clic derecho, nueva medida, y ahí nosotros podríamos decir una medida de sumar, el máximo, el mínimo. Incluso nosotros aprendimos un poquitito de lo que era la fórmula calculate, que me permitía tomar una expresión y aplicarle un filtro. Es decir, por ejemplo, quiero que me entregues la sumatoria de ¿qué cosa? De los productos de vida. Por ejemplo, quiero que me entregues el valor máximo de ¿qué cosa? De los equipos, el equipo 441, así para hacer un filtro específico. Pero ahora, lo que nosotros vamos a hacer es ocupar el lenguaje DAX
pero no para hacer medidas. Vamos a ocupar el lenguaje DAX para crear tablas. Y la tabla que nosotros vamos a crear es una tabla muy, muy importante que se llama la tabla calendario. Si nosotros, recuérdenlo, y esto le pido que se lo tatúen así en la piel, en piedra, de que cada vez que nosotros queramos construir un reporte en Power BI, acuérdense de la tabla calendario. Ahí va a marcar la diferencia entre una persona que sabe ocupar Power BI y la persona que no sabe ocupar Power BI. Las personas que saben ocupar Power BI utilizan buenas prácticas, y una buena práctica es tener una tabla calendario. ¿Y cómo se hace eso? Voy a venir acá. Pongan atención como siempre. Les pido por favor, nueva tabla, nueva tabla. Y aquí voy a dar un nombre, y la tabla y se va a llamar calendar-auto. Solamente pongan atención. Ya, lo que yo estoy diciendo, que lo que está al lado izquierdo o lo que empieza la línea, es el valor o es el nombre que se va a llamar la tabla. De esa forma se va a llamar la tabla. ¿Y por qué es una tabla? Porque yo elegí aquí arriba, en herramientas de tabla, nueva tabla. No presioné nueva medida. Puse nueva tabla. Y acá lo único que debemos hacer es colocar calendar auto. Calendar auto, abren y cierran paréntesis y le dan enter. Y luego de presionar enter, si van a mirar al lado derecho, donde está la estructura, hay una tabla que se llama calendar auto. ¿Por qué se llama calendar auto? Porque nosotros aquí indicamos que se iba a llamar calendar auto. Ya, calendar automático. ¿Y qué información tiene la tabla calendar auto? Ustedes se acuerdan que yo puedo ver ahora la estructura de los datos, pero si yo quiero ver la calidad de los datos, o para ser más claro, quiero ver el dato ingresado o el dato actual, eso lo tengo que hacer al lado izquierdo, acá. La primera, la vista informe, es donde nosotros creamos las visualizaciones. La segunda opción es donde nosotros podemos ver los datos cargados. La tercera opción es donde nosotros podemos cargar varios elementos y crear una relación entre ellas. Esta es la opción que vamos a ver, vista de tabla. Si yo presiono vista de tabla, me aparece un listado larguísimo con fechas correlativas. 01, 01, 02, 01, 301. Y acá es importante entender lo siguiente. Yo digo, ¿y desde qué fecha empieza y desde qué fecha termina? La función calendar auto lo que hace es buscar cuál es el año menor. De todo el listado, busca cuál es el año menor. En este caso, el año menor es 2023. Y si encuentra el año menor, te entrega desde el día 1 de enero de ese año. Esto es lo que hace el calendar auto, para crear el listado de tu base de datos, de la columna fecha. ¿Qué es lo que tú haces? Va a buscar y dice, ¿cuál es la fecha menor que encontró? Primero, ¿cuál es el año menor? Ah, el año 2023, perfecto. Y lo que hace es entregarte el 01 del 01 del 2023. ¿Y dónde finaliza nuestra tabla calendario? Lo que hace es buscar cuál es el año mayor. ¿Cuál es el año mayor? Busca, y si, por ejemplo, es el año mayor el 2024, nos entregaría el último día de ese año. Acá, ¿qué fue lo que entregó? El 2023 porque entregó el 0101, el primer día del año 2023. ¿Y cuál es la fecha mayor que encontró? Mira, el año mayor que encontró fue el 2024. Ante esto, me entrega hasta el último día de ese año, que sería el 31 del 12 del 2024. ¿Ya? Para repasar esto, ¿qué es lo que hace la función calendar auto? Me permite crear una tabla calendario en donde, primero, identifica cuál es el año menor de todo ese listado. No del día, sino que solamente el año. Si el 2024 es el menor, perfecto, empieza desde el 1 de enero. Luego, toma el año mayor. ¿Cuál es el año mayor? En este caso, el 2024. Y me entrega el último día de ese año, de forma correlativa.
No hay ningún día, si nosotros empezamos a mirar, no falta ningún día. Y ahí nosotros tenemos nuestra tabla calendario. Y ahora debemos desempolvar conocimientos y tenemos que venir acá, donde dice vista de modelo, y relacionamos. Relacionamos la fecha de orden con la tabla calendario. Y con eso ya tengo mi creación de la tabla calendario. ¿Ya? Pero, ¿existe otra forma de crear una tabla calendario? Sí, existe otra forma de crear una tabla calendario. Y acá vamos a hacer uso de lo que aprendimos un poquitito en la clase anterior, de la función mínima y función máxima. Vengo acá, voy a decir nueva tabla. Ya la tabla calendar auto la vamos a dejar ahí tranquilita. Vengo acá, pongan atención, nueva tabla. Y voy a colocar tabla calendario. Es igual. Y acá también voy a colocar calendar, pero no voy a utilizar el calendar auto como función, solamente elijo calendar. ¿Y qué me dice acá? Ah, acá me permite yo indicar cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha de término. A ver, probemos acá colocando una fecha. A ver, 01 del 01, no, a ver, ya 01 del 2025. Esa va a ser la fecha donde yo quiero que inicie mi tabla calendario. Y voy a querer que termine el 01 del 02 2025. Poquitos datos. Doy Enter, me genera una tabla. ¿Y dónde yo puedo ir a ver los datos que fueron cargados? Acá, al lado izquierdo. Y miren lo que me entregó la tabla calendario. La tabla calendario me entregó del día 01/01/2025 al 01/02/2025. ¿Es necesario que parta del día 01? No, no es necesario. Voy a venir acá a la tabla calendario y voy a decir acá que quiero que empiece el día 15 del 01 hasta el día 30 del 01. Y acá yo tengo, de cierta forma, un control respecto cuando yo quiero que empiece la tabla y quiero que termine. A diferencia de la tabla calendar auto, que solamente me toma el año y me empieza a mostrar todas las fechas de ese año y luego en cuál es el año mayor y me entrega todas las fechas de ese año. Bien, ¿qué es lo que nosotros debemos entender también? De que nosotros cuando desarrollamos un reporte no nos podemos estar limitando a colocar valores. No es correcto o no es recomendado más que correcto, porque 30 del 1 ya pasó el 30 del 1. ¿Qué tendría que hacer yo como desarrollador? Venir al reporte y estar actualizando esa fecha de forma constante. Y para evitar eso, vamos a hacer lo que nosotros aprendimos un poquito en la clase anterior, de crear una fórmula anidada. ¿Y qué es una fórmula anidada? Dejar una fórmula dentro de otra fórmula. Y voy a crear una nueva tabla. Nueva tabla. Y voy a colocar la nueva tabla, se llama el calendario. Nueva tabla calendario. Personalizada. ¿Ya? Yo el nombre que yo le asigno es calendario. Calendar o calendario. Pero acá tenemos una tabla calendar auto, una tabla calendario y una tabla calendario personalizada. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Colocar calendar. Lo que hicimos recién fue colocar entre comillas la fecha que quiero inicio y la fecha que quiero terminar. Pero acá nosotros lo vamos a hacer dinámico para que el sistema de forma sólida vaya a buscar cuál es la fecha menor y cuál es la fecha mayor. Pero ojo, no respecto al año, porque el año es muy amplio. Se podría dar que nosotros tenemos una fecha en diciembre, pero si ocupamos el calendar auto, ¿qué va a hacer el calendar auto? Como va a encontrar una fecha de un año, me va a traer todo el calendario de ese año, desde el 1 de enero hasta el último día del año. Pero acá, si nosotros decimos, quiero que me traigas la fecha menor
que tú encuentres en fecha de orden. Estoy diciendo, del listado fecha de orden, de la columna fecha de orden, encuéntrame la fecha menor. Y ahí lo tenemos, para empezar. Y a la vez quiero que me encuentren la fecha mayor, que sería el max. ¿Sobre qué? Sobre fecha, fecha de orden. Cierro ese paréntesis, me cierra el máximo y tengo que cerrar el calendar. Le doy Enter y ahí tengo mi tabla calendario, pero personalizada y de forma automática. Si se incorporan fechas menores, la va a tomar. Si se incorporan fechas mayores, lo va a tomar, y con esta forma nosotros ya tendríamos una tabla calendario dinámica que se va a ir ajustando a los datos que nosotros tenemos. Bien, ¿cómo hice esto? Lo voy a hacer de nuevo para que, bueno, más que hacerlo de nuevo, voy a pedir el apoyo. Veo acá, el primero de mi lista es don Germán Bravo Hinojosa. Don Germán, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Don Germán Bravo. Hola, profesor. Lo hago. Hola, hola. Ya. Vamos a crear primero una tabla automática. Vamos a ir arriba a... yo creo que puede ser en la opción... ahí está. Nueva tabla. Nueva tabla. Y se va a llamar Calendar Auto. Nueva tabla, Calendar Auto. Ya, y acá Calendar Auto y sí, abres y cierras paréntesis. Y listo. Enter. Y lo que hizo acá, te creó una tabla calendario. Te la incorporó al lado derecho, pero si nosotros quisiéramos ver los datos, nos tenemos que ir al lado izquierdo, a la segunda opción. Vista de tabla. Y ahí nos creó la tabla Calendar Auto. Ahora vamos a crear una nueva tabla. ¿Ya? Nueva tabla. Y la vamos a crear, esta se va a llamar calendario fijo, ¿ya? Calendario fijo. ¿Por qué? Porque es como que le estamos asignando fecha inicio y fecha de término fijo. Y aquí sería calendar solamente. Decimos calendar y entre comillas le va a escribir, por favor, 01-05-2025. Comillas dobles. Luego colocas una coma y entre comillas vas a colocar 12 del 05 del 2025. Comillas dobles y cierra el paréntesis. Enter y vamos a ver los datos que nos entregó. Al lado izquierdo. Ahí solamente vemos la estructura. Al lado izquierdo nosotros podríamos ver los datos. Ya, bien. Nosotros hicimos desde esa fecha hasta esta fecha. Y ahora vamos a hacer la tabla calendario como nosotros debiésemos hacerla siempre. O como yo lo recomendaría hacer. Nueva tabla. Vamos a dejar esta tabla como calendario y colocar signo igual, calendar, y luego vamos a colocar la función min, de mínimo. Bien, abre paréntesis y vas a ir a buscar cuál es la columna de la fecha. Podría escribir fecha para que te la ofrezca el reporte. Ahí está. Le das clic, la fecha mínima, cierras paréntesis, coma. Estamos diciendo, encuéntrame de esta columna la fecha menor. Y ahora quiero que me encuentre la fecha mayor, que sería un max. M-A-X. Y coloca también fecha. Cierra paréntesis. Ya, ese cierre paréntesis es del max. Tienes que colocar otro cierre paréntesis que sería el cierre paréntesis. Sí, es. Le das Enter.
y ahí nosotros tenemos nuestra tabla calendario. Ahora, para que esto funcione, debemos relacionarla. Crea esa relación, por favor. Vamos a utilizar la tabla que se llama tabla calendario y la vas a relacionar con la fecha de orden. Ahí lo que puedes hacer, abajo aparece un zoom. ¿Podrías quitarle un poquito el zoom? Eso, muy bien. Ya, y la tabla calendario dejarla más cerquita de las ventas y la otra las podrías mover, no afectan si tú las dejas hacia la derecha. Ya, y ahora tú haces la relación entre fecha de orden y fecha de orden y y date, que sería la tabla calendario. Me dice que va a ser una relación 1 a varios, acepto, y ahí con esto nosotros empezamos a trabajar. Siempre cuando ustedes empiecen a hacer un reporte, esto es lo primero que ustedes deben hacer. Cargan la fuente de datos, tabla calendario, y luego trabajan en base a las fechas. Después, en base a las fechas, ustedes van filtrando la información. Muy bien, Germán Bravo. Muy bien. Ya. Tengo acá a don Germán Vargas. Don Germán Vargas, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Vamos a hacer lo mismo y después vamos a avanzar y se prepara la señorita Araceli. ¿Por qué? Perfecto, Roberto. Ya, comparta su pantalla. Ya, informe en blanco si es que no has cargado. Y ya, carga la información. Mientras carga la información, yo les voy a explicar. Les voy a contar una historia. Nosotros cuando trabajamos con fórmulas en DAX, las fórmulas en DAX las podemos utilizar en 3 tipos de objetos. En las medidas las aprendimos en la clase anterior. Aprendimos muy poquito, pero al menos entendemos lo que es una medida. Roberto, ¿hubo ventas o ventas de...? Ventas de desnormalizado. Ya, y ahí colocas cargar. Bien, nosotros en la clase anterior aprendimos que tenemos la opción de crear medidas utilizando el lenguaje DAX. Lo que estamos haciendo ahora, estamos creando... Ahí está. Estamos creando tablas. Estamos creando tablas, en este caso una tabla calendario con medidas DAX. Ya. Ya, don Germán Vargas. Ya, ahí coloca calendario. Calendario es igual a calendar. Calendar solo, Sí, ¿verdad? sí, nos vamos a ir al calendar ya porque ya vimos lo otro. Ahí colocas mínimo para traer la tabla, la fecha mínima de la columna. Ahí, escribe fecha para que te ofrezcan el asistente. Ahí está. Ya, traemos la fecha mínima. Tienes que cerrar no apretar ninguno de esos, sino que cerrar el paréntesis. Coma. Y ahora colocas máximo y también con el tema de la fecha. El máximo. Y ventas. No, max, ventas. escribe fecha. Fecha y ahí te va a aparecer más fácil. Fecha. Y cierra paréntesis. Y otro paréntesis más. Ya, y das enter. Ahí tenemos nuestra tabla calendario. Y ahora, por favor, Germán Vargas, crea la relación entre la tabla calendario y la tabla ventas desnormalizado. Eso está al lado izquierdo. La tercera opción. Acá. Sí, vista de modelo. Ahí es donde nosotros podemos relacionar distintas fuentes de datos, que en este caso tendrías que tomar fecha de orden y arrastrarlo al date. Lo pinchas, lo arrastras y lo mueves al date, sobre el date. Ya, nos dice que va a crear una relación 1 a varios, lo cual está muy bien, y aceptamos. Sí. Y guardar. Y ahí estaría la relación. Súper bien, muchas gracias. Ya. Ahora nosotros ya sabemos que podemos utilizar fórmulas en DAX para crear tablas. ¿Qué es lo que nos queda aprender? Nos queda aprender que nosotros a través de DAX también podemos crear lo que se llaman las columnas calculadas. Y las columnas calculadas se trabajan directamente de una fuente de datos ya existente. Vengo acá, voy a elegir ventas desnormalizado, vengo al lado izquierdo, lista de tabla.
tengo que pintar acá ventas desnormalizado. Acá, la clase anterior, la señorita Araceli dijo, pero si yo quiero multiplicar esto por esto otro, ¿cómo lo puedo hacer? Ahora voy a intentar responder lo que ella me preguntó. Tengo acá varias columnas. Mira, tengo una columna que dice precio unitario, cantidad. Entonces yo podría multiplicar precio unitario, cantidad, pero si yo le quisiera agregar un porcentaje a esto, si yo quisiera agregar un porcentaje, ¿cómo lo podría hacer? Lo podríamos hacer directamente con una medida en DAX. Pero cuando nosotros estamos partiendo, siempre nosotros vamos a buscar ver lo visual. DAX, como yo les comenté, ¿qué hace? Tú creas una fórmula en DAX, una medida en DAX, la dejas acá y mientras no la utilices, la medida no existe, no la ves en ninguna parte. Y al momento de utilizarla, la medida, ¿qué hace? Toma el contexto de lo que tiene en ese momento. Si tú tienes un filtro que dice, por ejemplo, tarjeta de crédito, esa medida se va a ajustar al contexto del filtro de la tarjeta de crédito. Si nosotros tenemos una tabla y tenemos productos bebidas, tú arrastras esa medida se va a ajustar al contexto que en ese caso sería la información de las bebidas. Bien, lo cual es súper eficiente, pero cuando nosotros estamos partiendo siempre queremos ser visuales, queremos ver los valores. ¿Ya? Y ante eso, lo que vamos a hacer es crear una columna calculada. Para eso, pongan mucha atención, vengo acá, ventas desnormalizado. Y voy a decir acá, nueva columna. ¿Qué dice acá? Permite escribir una expresión en DAX que crea una columna en la tabla seleccionada y calcula valores de cada fila. Vengo acá, nueva columna. Y lo que estamos haciendo es creando una nueva columna en una tabla que ya existe. Y voy a escribir acá impuesto, por decir algo. Impuesto 19. Coloco acá, 19. 19 impuestos. Y a ver si me funciona, coloco 1.19. Me quita los decimales, pero no importa, porque aquí yo podría decir que quiero dos decimales. Ahí está. ¿Ya? Lo que hice fue incorporar una nueva columna y pusimos un valor. Y si yo quisiera ocupar esa columna nueva y realizar una operación con otro valor que ya exista, y es lo que vamos a hacer, voy a tomar acá la columna total ventas USD y la voy a multiplicar por el impuesto. ¿Cómo hago eso? Con una nueva columna. Vengo acá y digo nueva columna. Y acá esta nueva columna va a ser un total impuesto. Total más impuesto. Va a ser igual. ¿Y cómo realizo el cálculo? Simplemente tengo que nombrar la columna que yo quiero, que en este caso sería total, dijimos que total venta USD, y lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por el impuesto, que sería ventas desnormalizado, estamos acá, ventas desnormalizado, y dentro, ¿cuál es la propiedad? Total venta USD. Bien, ¿por qué lo estoy multiplicando? Por esta columna que se llama impuesto. ¿Y por qué aparece escrito ventas desnormalizado? Porque esta columna, impuesto, que es una columna que está dentro de una tabla. ¿Y cómo se llama la tabla? Ventas desnormalizado. Vengo acá, lo diente, y nosotros tenemos este cálculo. De esta forma, nosotros podríamos, cuando estamos empezando, realizar cálculos, incorporar columnas, colocar porcentajes y realizar cálculos para poder estos cálculos después utilizarlos en mis reportes, en mi visualización. Escuché una voz por ahí a la distancia. Bien. Si nosotros podemos hacer esto, una multiplicación, ahora yo empiezo a pensar y yo digo,
Y yo podría incorporar algún tipo de fórmula adicional. Yo podría utilizar alguna fórmula de texto, podría utilizar alguna fórmula de sumatoria. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Incorporé una nueva columna y puse un valor y como título, impuesto. Bien. Luego creé una nueva columna y esta nueva columna yo dije, voy a tomar este valor que está aquí y lo multiplico por la nueva columna que yo puse que era impuesto y tengo un valor total. Bien. Luego de haber hecho esto, voy a empezar no, vamos por partes. Tengo acá y necesito por favor que la señorita Araceli comparta su pantalla. La señorita Araceli va a compartir su pantalla y vamos a hacer el ejercicio de las columnas calculadas y vamos a seguir después con columnas calculadas, pero las nuevas columnas calculadas vamos a colocar otros valores. Bien. Oye, pero yo quedé pegada ahí en esta porque me da un error, mira. Sí. Yo sé por qué le da ese error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú, cuando llamas un valor, en este caso una columna, es una columna que tú estás llamando que está dentro de una tabla. Si te fijas, el mínimo, tú dices que quieres traer la columna fecha de orden que se encuentra dentro de ventas desnormalizado. Entonces ahí te falta elegir el campo que sería fecha orden. Fecha orden, está un poquito más arriba. Ahí está. Ahí cierra el paréntesis que cerraría el máximo y luego cierra el otro paréntesis que sería el del calendar. ¿Te avisa cuando te falta un... Sí, mira, ahí te dice que le dice, sí, borres y ahora dale enter. Ya, revisemos el calendar fijo, ¿por qué te dio error? Debe ser por lo mismo. Ya, acá es porque, sí, no, pero eso está perfecto, ahí tendrías que colocar 2025, 2025, pero ese no es el error. El error es, bueno, más que un error, nos faltó colocar la función calendar al principio. Si nosotros escribimos calendar, ¿pero aquí va solo calendar? Ahí. solamente calendar, y coloca 2025 para indicar que sea el año. 2025 y después al final 2025. Le das enter y ya de esa forma ya corregimos. Ahora lo que nos faltaría, y podrías hacerlo de inmediato, hacer la relación entre calendario y la tabla ventas desnormalizado. ¿Y aquí era con el calendario fijo o calendario automático? La que está con la que debiese ser la que dice calendario solito. Eso. Sí, porque el calendario fijo pusimos nosotros las fechas y el otro calendario auto de ejemplo y el calendario fijo también. Ahí ya, arrastra fecha de orden con el date. Y guardas, y ahí nosotros ya tenemos nuestra configuración, nuestra relación, eso, no configuración, nuestra relación. Muy bien, señorita Araceli. Ya, ahora vamos a los datos, al lado izquierdo donde dice vista de tabla. Y tienes que elegir al lado derecho la tabla ventas desnormalizado. Al lado derecho. Y aquí vamos a incorporar una nueva columna que acá se llama nueva columna. Y la nueva columna se va a llamar impuesto. Tienes que pinchar arriba, nueva columna, y lo que hace, te activa la barra de fórmula. Arriba ya. Sí, y ahí nosotros lo hacemos. Y vas a escribir impuesto. En vez de columna, que se llama impuesto, es igual, muy bien, impuesto es igual, y colocas un valor que se va a repetir hacia abajo para siempre. Puede ser 1. Parece que yo puse punto. Sí, punto 19. Dale enter. Y lo que hicimos fue crear una columna. Esto es importante que nosotros entendamos que
podemos incorporar una columna adicional a las que tenemos. Y eso es lo que nosotros hicimos aquí. Bien. Oye, me asalta una duda Sí. antes de seguir. Por ejemplo, si tú tienes como rangos predefinidos, tú podís como hacer un filtro para cuáles campos quieres colocar, no sé, por ejemplo, el 1,19 y para otro, no sé, el 1,40. O al agregar la columna siempre queda como con un solo valor predefinido. Qué buena pregunta, señorita Araceli. Buena pregunta. Ambas cosas. Yo entendí perfecto lo que tú me explicaste y una vez que terminemos el ejercicio yo voy a hacer Una prueba voy a ya. dar una prueba con lo que usted me pidió. Y Ya. así todos vamos a quedar claritos de su pregunta. Hoy una pregunta súper avanzada. Ya, vamos a ir de acá. Y ahora vamos a crear una nueva columna. Ya. Y esta nueva columna va a multiplicar la venta con el impuesto. ¿Y aquí se vaya a renombrar cálculo o resultado o cómo lo Acá pongo? podrías colocar total, nosotros ¿Total definimos el impuesto? nombre de la columna. Total impuesto, ¿verdad? Eso era habíamos dicho. Y ahí el total impuesto va a ser total venta. Ahí tú puedes escribir total y te debiese aparecer el asistente. Total venta. Y Total venta desnormalizado en dólares. Sí, eso. Ya. La pinchas y la multiplicas por el impuesto. Por el impuesto. Pinchas, enter, y ya tienes una nueva columna con ese valor, la cual nosotros podemos ya utilizar en nuestro reporte Power BI. Porque antes podíamos utilizarla, sí, pero faltaba incorporarle el impuesto. Ahora incorporamos el impuesto. ¿Ya? Súper. Ya, señorita Araceli, ahora vamos al momento de la verdad. ¿Sigo compartiendo? No, si está bien que haya dejado de compartir. Ok. Ya, Don Albert, veamos el mismo ejercicio, Don Albert, antes de responder la pregunta bien compleja que hizo la señorita Araceli, que nos va a servir de todas formas, porque es algo que les va a pasar. Les va a pasar. Si está disponible, Don Albert, comparta su pantalla. Hacemos las mismas columnas de multiplicar. Ya, aquí lo que vas a hacer, Albert, es ir directamente al lado izquierdo a la vista a la vista de tabla. Después usted crea la tabla calendario, porque ya aprendimos cómo hacerlo. Aquí vas a agregar una nueva columna, y esta nueva columna se va a llamar impuesto. Le coloco impuesto. Sí, vas a escribir, sí, pero ojo que borramos columna y escribimos impuesto, porque de esa forma nosotros le damos el nombre a la columna. Ahí va el nombre de la columna, que sería el 1 se lo impuesto. dejo. El 1 está por defecto, porque el 1 lo que hace es te va contando la cantidad de líneas. Porque cuando ya nosotros utilicemos fórmulas más complejas, vamos a utilizar varias líneas de abajo. Ya. Impuesto es igual y colocamos 1.19. 1.19. Y damos Enter. Y ahora vamos a agregar una nueva columna que diga nueva columna. Ahí mismo, mira, tiene varias opciones cómo llegar. Ya, ahí está la opción de nueva columna. Nueva columna y vamos a colocar total impuesto, va a ser igual a total venta por impuesto. Total impuesto es igual. Ahí está, total venta, la que está abajo, por impuesto. Colocas igual y colocas impuesto. Das Enter. Ya, y con eso nosotros creamos nuestra primera columna calculada, don Albert. Muchas gracias. Ya, voy a responder la pregunta de la señorita Araceli. La señorita Araceli, tenemos dos escenarios acá. Es probable que nosotros tengamos más de un impuesto
impuesto y tal vez podríamos tener un impuesto 2. ¿Y cómo yo podría decidir si ocupo el impuesto 1 u ocupo el impuesto 2? Primero lo que voy a hacer es agregar una nueva columna. Pongan atención, tengo acá un impuesto 1.19. Voy a agregar una nueva columna. Y la nueva columna se va a llamar impuesto 02. Va a ser igual a 2.5. Acá yo tengo impuesto, que aquí la voy a cambiar también para que sea impuesto 01, 1.19, impuesto 02. Pero ahora yo quiero que el total sea de forma dinámico respecto a si voy a traer el impuesto 1 o el impuesto 2. Así que voy a eliminar esto. La elimino, eliminar. Si yo, con lo que nosotros sabemos, hago una fórmula y multiplico el total venta por el impuesto, va a quedar solamente con el 1. Total venta con el impuesto 2 también va a quedar con el 2. No va a quedar de forma dinámica. Así que lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a hacer uso de una función que es una función condicional. Y la función condicional es la función si. Y vamos a preguntar, vamos a inventar, por ejemplo, si el precio unitario es menor a 100, ocupamos el impuesto 1. Si el precio unitario es mayor a 100, ocupamos el impuesto 2. Eso es lo que nosotros vamos a hacer para aprender a diferenciar si quiero ocupar una columna o quiero ocupar otra columna. ¿Cómo se hace eso? Tengo acá, nueva columna. Lo único que hice fue incorporar una columna adicional. Tengo columna impuesto 1 y tengo columna impuesto 2. Y ahora se nos ocurre que respecto al precio unitario, ocupo un impuesto por otro impuesto. Vengo acá, nueva columna. Y en la nueva columna yo voy a colocar total impuesto. Para solamente traer el impuesto que yo debiese ocupar. Y digo, si, en este caso sería if, ¿ya? Que sería si. Y acá tengo que hacer una prueba lógica. Y la prueba lógica es una pregunta en la cual yo digo, ¿este valor es mayor, este valor es menor o este valor es igual, si estamos hablando de números? Yo quiero decir que el precio unitario sea menor a 100. Para eso digo acá, si precio unitario es menor a 100, coloco una coma. Si esa pregunta, el resultado de esa pregunta es verdadero, va a realizar una acción que en este caso yo voy a decir escriba es menor. Estoy haciendo una pregunta. Si la pregunta respecto al valor, por ejemplo aquí, sería el 18. Estoy preguntando, ¿18 es menor a 100? Si la respuesta es positiva, que en este caso sería positiva, verdadera, va a colocar es menor. En caso contrario, si no es menor a 100, va a mostrar es mayor. Lo estoy haciendo de esta forma para que me quede escrito acá si es mayor o es menor. Doy Enter. ¿Y qué es lo que tengo? La primera dice es menor. Voy a colocar acá con mayúscula cuando sea mayor para poder notar mejor. Es mayor. ¿Qué tengo? Impuesto A es menor, es mayor, es menor, es mayor. ¿Respecto a qué? Respecto al precio unitario. Acá yo estoy haciendo una pregunta y estoy diciendo, si el valor de la columna precio unitario en este fila por fila es menor a 100, escríbeme en pantalla es menor. En caso contrario, escribe es mayor. Teniendo esto, ya voy súper bien, porque ya puedo colocar una condicional y digo, tráeme un valor o tráeme otro valor. Ahora, lo que vamos a hacer es modificar esto.
Yo no quiero que me entregue un texto, sino que yo quiero que me entregue una columna. En este caso, voy a decir, si el precio unitario es menor a 100, tráeme por favor la columna impuesto 1. Digo acá, impuesto 1. Cada vez que los valores sean menores a 100, voy a traer el valor de la columna 1. En caso contrario, lo que voy a hacer es traer el impuesto 2. Cierro paréntesis, doy enter, le aplicaría de la misma forma que lo hicimos, en vez de traer el texto es mayor o es menor, miren lo que hace. Me entrega un 1.19 o un 2.5 cuando el valor es mayor a 100. Y ahora, lo que me faltaría hacer, como esa pregunta hago una condicional que lo que hace es traer el impuesto de acuerdo a la condición, yo podría colocar por, ¿y por qué lo multiplico? Por el total de la venta en dólares. Total venta en dólares, y ahí yo tendría el resultado. ¿Y qué tengo como resultado? Una multiplicación del impuesto por el total de venta en dólares, pero con una condición. ¿Y cuál es la condición? Que los productos menores a 100 se aplica un impuesto y los productos mayores a 100 se aplica otro impuesto. Bien, lo que acabo de decir, ¿es simple de digerir? No, por eso yo lo voy a explicar de nuevo con manzanitas para que lo aprendamos bien. Vengo acá y coloco eliminar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Ya partiendo desde cero. Quiero poder utilizar un impuesto u otro impuesto dependiendo una condición. En este caso, la condición que yo estoy diciendo, que el precio unitario sea menor a 100. También nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Solamente a las bebidas ponle un impuesto. El impuesto 1 es para las bebidas y para los lácteos o para el resto de los productos utiliza otro impuesto. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, para que no solamente en nuestra cabecita quede la idea de utilizar el precio, vamos a utilizar la categoría. Vamos a hacer una condición en la cual diga, si la categoría es bebida, ocupa el impuesto 1. En caso contrario, ocupa el impuesto 2. Vengo acá, nueva columna. Y digo, total impuesto. Es igual. ¿A qué cosa? Coloco una condicional if. Si, en este caso sería la categoría. Si la categoría es igual a bebidas, bebidas, en caso positivo, voy a escribir acá, es igual. En caso contrario, distinto. Solamente para probar si está funcionando. Vengo acá, doy enter, ¿y qué es lo que me entrega? Es igual, es igual, es igual, y aquí encontró uno que era distinto. Uno solo, mira, encontró uno solo. Ah, mire, para abajo hay muchos más que no son bebidas. Con esto nosotros nos quedamos tranquilitos y decimos, ¿sabes qué? Mi condición está funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar ese texto que está entre comillas, que es igual, por impuesto 1, en caso de que en la categoría sea bebidas, impuesto 1. En caso contrario, impuesto 2. Vengo acá, borro, y digo, impuesto 1. En caso que sea bebida, y en caso contrario, digo, impuesto 2. Doy enter, y ahí me está trayendo el valor de la columna del impuesto en una sola. Y para finalizar, yo como ya tengo el impuesto de acuerdo a mi condición, digo que se multiplique por total ventas USD. Enter. Y ahí tengo mi ejercicio hecho de forma maravillosa. Ya, voy a dejar de compartir mi pantalla y espero que no se hayan quedado dormidos. Y veo acá a la señorita Romina. Señorita Romina, comparta su pantalla, por favor, y vamos a hacer ese ejercicio. Oye, la pregunta de la señorita Araceli estuvo muy, muy, muy buena.
porque no tenía pensado explicarles esto, pero les va a servir. Les va a servir mucho, mucho, mucho. La señorita Romina en mi vida. Sí, se ve. Uy, y don Francisco, uy, yo más que promocioné a don Francisco y se me arrancó don Francisco. Cuando por ahí don Francisco. Se me arrancó don Francisco. Se me arrancó don Francisco. Cada vez somos menos. Sí. Cada vez somos menos los gladiadores. Nosotros somos como los gladiadores. Somos los gladiadores. Ya. Uy, la señorita Romina ya lo hizo. Ya, señorita Romina, elimine por favor la columna que dice total impuesto. Eliminar. Ya, y va a crear una nueva columna que se llame total impuesto. Una columna, total impuesto. Ya, la total impuesto va a ser igual a if. Colocas if, decir, abre paréntesis, y lo vamos a preguntar respecto a las categorías. Si categoría, escribe categoría es igual a bebida. Categoría es igual a bebida. Ya, comillas dobles, bebida. Categoría es igual a ¿qué? Es igual, sí. Y tienes que colocar comillas dobles. Te falta ahí el signo igual. O estoy viendo con un desfase. Ahí muy bien. Ya, y ahí sería bebidas. Bebidas. La primera está en mayúscula. Ya, la primera está en mayúscula y decimos bebidas. Cierras comillas dobles y colocas coma. Ya. En caso de que sea bebida, por favor trae el impuesto 1. Muy bien. Y coma, en caso contrario, impuesto 2. Cierras paréntesis y le tendrías que dar enter. Revisamos, validamos que me esté trayendo de forma correcta y ahora podríamos nosotros multiplicarlo. Ahí mismo, al final, como ya me está entregando un valor, no, pero es al final, sí, porque esa condición me trae uno u otro valor y ahí yo lo multiplicaría. Multiplico, que sería la multiplicación por el total ventas USD. Total ventas USD y enter. Muchas gracias, señorita Romina. Ya, don Mauro, revisemos si tienes esa columna y continuamos con la clase, con lo que vamos a ver ahora, que es algo muy, muy interesante. Muy, 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 muy interesante. Hoy estamos desempolvando algunos conocimientos. Hoy, acuérdense que tienen que hacer una prueba. Voy a aprovechar el tiro de mandarles la prueba. Profe, igual no hay apuro, ¿no? Si se le olvida enviarla, no se preocupe. No, mira, la prueba, más que una exigencia, es para que ustedes pongan a prueba lo que aprendieron. Y yo les estoy dando una semana para que lo realicen. Si se pueden tomar más tiempo, no hay problema, pero si dejan pasar una semana, después no lo van a hacer. Yo sé que no lo van a hacer. Así que por eso la idea es que lo hagan como entre antes que puedan mejor. Ya, nueva columna. Y acá lo que vamos a hacer es total impuesto, pero el total impuesto lo vamos a hacer, por favor, Mauro, sobre el precio unitario, que sea menor a 20. ¿Ya? Ahí sería igual. Ahí sería if. Ya, muy bien. Ahí sería precio unitario. Ahí, precio unitario, está dos más arriba. Si precio unitario es menor a 20, coma, vamos a traer impuesto 1 y en caso contrario, impuesto 2. Impuesto 1 y en caso contrario, impuesto 2.
cierra paréntesis y enter. Ahí me trajo el valor de forma correcta y lo único que nos faltaría al final colocar un por total ventas en dólares. Ahí, por total ventas en dólares. Enter, y ahí con eso tenemos nuestro ejercicio. Muy bien, muchas gracias, don Mauro. Voy a compartir mi pantalla. Ya, el ejercicio que acabamos de hacer lo encontré súper valioso y lo voy a incorporar a futuro en mis clases porque nadie me había preguntado esto, cómo por hacerlo. Pero ahora ya yo creo que es valioso explicar, no solamente incorporar una columna con un número, un 1, un 2, un 3, sino que incorporar una columna con una condición. Eso está súper bueno. Bien, ahora que ya aprendimos un poquitito de cómo hacer una medida, cómo crear una tabla utilizando DAX y cómo crear columnas calculadas, lo último que quiero hacer como columnas calculadas es trabajar funciones de texto, porque las funciones de texto me van a servir en algún momento, y por eso es bueno que ustedes las tengan ahí y sepan que se pueden utilizar acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una función de texto como columna para capturar los primeros caracteres a la izquierda. Solamente eso, sin importar que esto trunque la palabra de forma incorrecta. ¿Sí? Quiero traer los primeros caracteres a la izquierda del nombre del producto. Es lo único que yo voy a hacer. Para eso voy a venir acá, nueva columna. Y digo acá, nombre izquierda. Y acá lo que hago, ocupo la función left. Bien, de la izquierda, quiero la función left, me trae caracteres desde la izquierda de la palabra. Digo, ¿sobre qué columna quiero trabajar? Quiero trabajar sobre el nombre del producto. Nombre, producto. Y ahora coloco coma, ¿y cuántos caracteres quiero traer? Quiero traer 10 caracteres. Coloco 10, cierro paréntesis, y lo que estoy haciendo es traer de la columna nombre producto los primeros 10 caracteres. ¿Para qué me podría servir esto? Yo que trabajo mucho con códigos, a veces necesito separar los códigos. Es decir, ¿sabes qué? La primera secuencia o el primer conjunto de datos me permite saber a qué proyecto pertenece o tal vez a qué área pertenece. Por eso yo utilizo las funciones de texto. Y si yo quisiera traer lo de la derecha, los 10 últimos caracteres, vengo acá, nueva columna, y voy a decir acá, nombre derecha. Nombre derecha va a ser, aquí en este caso sería right. ¿Y sobre qué voy a trabajar? Sobre la columna nombre producto, coma. ¿Cuántos caracteres quiero traer? 10. Pero acá no va a traer los caracteres desde la izquierda, sino que lo que va a hacer es traer los caracteres desde la derecha. Siguiente. Y de esa forma yo podría traer los caracteres desde la derecha. Bien, lo que acabamos de hacer, ¿para qué me sirve? Simplemente para nosotros tener un poquito de conocimiento que no solamente hay que trabajar con números, nosotros también podríamos trabajar con textos. Bien, al haber hecho esto, veo acá, y si don Germán Bravo no se quedó dormido, por favor, don Germán, comparta su pantalla y vamos a hacer ejercicio de tener dos funciones de texto, de la izquierda, de la derecha, respecto a qué cosa. Ya, Germán, veo ahí que te faltó el impuesto Sí. con... Ya, hagámoslo de inmediato. ¿Sí? Me atrasé en eso, profe. Ya, no te preocupes. Pincha total impuesto y elimínalo. El total impuesto, ese es el impuesto. Ese déjalo Verdad, ahí, está bien. Ya.
Clic derecho, eliminar. Ya. Le va a cambiar el nombre al impuesto para que sea impuesto 1. Sí, ese va a ser impuesto 1. 01. Ya, enter. Y ahora vas a agregar una nueva columna que se llama impuesto 2 y le vamos a colocar 2.5 como valor de impuesto. Impuesto 02. Y ahora vamos a incorporar una nueva columna que se va a llamar total impuesto y vamos a hacer la fórmula, la condición if. Total impuesto es igual, colocar la función if, y aquí vamos a utilizar la categoría. Si categoría, escribes categoría, ahí está. Si categoría es igual a bebidas con comillas dobles, ¿Bebidas no? ¿No? Sí, ¿Cómo? así está, sí. Coma, si el valor es bebidas, trae el impuesto 1. Escribes impuesto y eliges el 1. En caso contrario, impuesto 2, que sería el otro. Cierras paréntesis, das enter. Ahí está muy bien. Y lo único que nos faltaría al final de esa fórmula, porque lo que hace esa fórmula, retornar un valor, impuesto 1 o impuesto 2. Podrías multiplicarlo por totalmente ventas USD. Das enter. Y con eso ya estamos. Ya, Germán, agrega una nueva columna que se llame nombre izquierda. Una nueva columna que se llama nombre izquierda y vamos a utilizar la función de texto left. Nombre izquierda. Y vamos a escribir left. Y con eso decimos que, ya, abre paréntesis. De nombre del producto. ¿Qué columna? Nombre del producto. Cierra ahí, coma, voy a traer los primeros 10 caracteres. Cierras paréntesis, enter. Y ahora una nueva columna, pero la nueva columna va a ser nombre derecha. Y yo digo, sí, nombre derecha es igual a, sí, sería una I. RI. ¿Cómo se Se te pasó una escribe? A. Sí, espérate, es que se te pasó una A. Hay una I. Ah, ya. Ahí está, ahí te apareció de inmediato. Quita la A. Ahí Ahí la está. tienes, justo, ahí está seleccionada. Y vas a elegir, vas a escribir, buscar producto, nombre producto parece que se llama. Nombre, ahí está, nombre producto. No. Sí, es la No. última. Ah, ahí está, claro. Sí, coma 10. Que sería, vamos a traer los últimos 10 caracteres y con eso ya podemos traer los últimos 10 caracteres. Bien. Ya, Germán Bravo, muchas gracias. Continuemos. ¿Qué es lo que nos queda pendiente por aprender? Nosotros, no me acuerdo si les mandé, espera, deja ver si les mandé al grupo una clave. A ver, este curso es el de abril. Sí, profe, envió una clave antes de empezar la clase. Ah, muy bien, muy bien. Esa PowerBiz Service, Sí. alumno 03, CAM, papá, y luego ahí. Intentemos, por favor, hacer lo siguiente. Intentemos, por favor, hacer lo siguiente. Yo lo voy a hacer primero. Vengo acá.
y voy a decir aquí cerrar sesión para quedar igual que ustedes. Esa clave que yo les envié es un usuario gratuito de Power BI. Nosotros podemos crear usuarios gratuitos. Y ese es un usuario gratuito que yo creé en algún momento que me va a permitir acceder a descargar visualizaciones no estándar. Si ustedes se fijan, tengo acá las visualizaciones que se ven aquí son las visualizaciones estándar que yo puedo utilizar. Pero si yo quisiera ir a buscar una visualización adicional, ¿qué visualización podría ser adicional? Hay visualizaciones de Pareto que puedo ocupar. Hay visualizaciones que simulan lo que es una carta Gantt. Hay visualizaciones de anillo o de torta, pero con más funcionalidades. Cualquier funcionalidad o cualquier visualización que vaya más allá de lo estándar, yo lo puedo buscar en una tienda y la podría descargar acá. Para eso, si ustedes se fijan donde están las visualizaciones, hay 3 puntitos. Yo lo voy a pinchar los 3 puntitos y voy a decir obtener más objetos visuales. Obtener más objetos visuales. Al momento de presionar eso, nos va a pedir un correo electrónico. Y el correo electrónico que vamos a utilizar es el que yo les copié. ¿Me lo pueden copiar al chat, por favor? Que yo no tengo cómo acceder a eso. ¿Me pueden copiar lo último que el usuario y el password? Y yo lo voy a ir a rescatar. Aquí. Muy bien, muy bien. Ahí lo tengo. Ya. Profe, ¿podría Muy bien. repetir por favor el proceso? Que no escuché, se cayó de repente la señal y no logré escuchar cómo lo hizo. Sí, mira, no he hecho nada. No he hecho nada, así que voy a partir, quédese tranquilito. Lo que estoy haciendo es copiando el correo del usuario gratuito que yo les envié. Eso es lo primero que voy a hacer. Y voy a decir aquí compartir pantalla, compartir pantalla. Y acá, nosotros tenemos, mire, si ponen atención, acá tengo visualizaciones. Estas son las visualizaciones estándar y por defecto que trae Power BI. Pero también existe una tienda de visualizaciones que nosotros podríamos estar toda una vida revisando visualizaciones porque hay unas muy bonitas de utilizar para crear reportes distintos. No digo que mejores, sino que distintos al estándar que nos está entregando Power BI en este momento. Por eso yo tengo la opción de venir aquí arriba, iniciar sesión. Vengo acá, iniciar sesión, me pido un correo electrónico o voy a tratar de venir acá a los 3 puntitos, obtener más objetos visuales y voy a pegar el correo electrónico que está en el chat y presiono continuar. Y luego lo que va a hacer esto, se va a tratar de conectar un correo electrónico, yo digo usar otra cuenta, mira, me pide el correo de nuevo, siguiente, y me pide un password. Y el password que voy a utilizar es el que copiamos aquí abajito, SW y algo. Vengo, lo pego, inicio sesión. Dice si coloco, no, solo esta aplicación. Y lo que acabo de hacer es autenticarme con un usuario gratuito a la tienda de visualizaciones de Power BI. Y acá es el momento en que ustedes le tienen que brillar los ojitos. Miren toda la cantidad de visualizaciones que yo podría utilizar para mejorar mis reportes. Tengo acá, imagínense, aquí hay un tema de un radar, acá hay unos embudos, y hay muchas visualizaciones. ¿Cuál vamos a buscar? Una que yo ocupo mucho, y la que yo ocupo mucho se llama Tornado. Solo Profe, pongan atención, dígame. y cuando uno instala esa visualización en el perfil, ¿quedan automáticamente en el perfil corporativo o el nuestro? ¿O uno siempre tiene que estar trabajando en... No sé si me explico.
Voy a terminar el proceso y si no es lo que usted me está preguntando, me pregunta no. Ya, ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a partir de no. Ya, yo dije, ¿sabes qué? De las visualizaciones que están acá, necesito otra visualización, un poquito que me entregue, me permita mostrar otro tipo de datos. Vengo acá a los 3 puntos, obtener datos visuales, me pide el usuario, el correo y el password. Y llegamos a esta tienda donde tenemos muchas visualizaciones. La que voy a buscar es la que se llama Tornado. Yo lo ocupo mucho esta. Y se llama Tornado Chat. Presiono Tornado Chat y esa visualización va a quedar en donde está el resto de las visualizaciones. Mira, aquí me dice esto acá. Ojo acá, esto es súper interesante, súper interesante. Si yo presiono descargar muestra, lo que hace es descargarme un archivo Power BI con ejemplos de cómo se utiliza. Bien, acá, descargar muestra. Si yo lo presiono, se descarga un archivo PBIX. El PBIX es como el .doc, pero el PBIX es del Power BI. Aquí se descarga un archivo PIDX para poder yo revisar y visualizar cuáles son, cómo se utiliza esa visualización. Y me aparecen ejemplos y yo puedo aprender de forma muy fácil y rápida. Pero acá lo que yo voy a hacer es agregar esa visualización. Pincho y la agrego. ¿Y dónde queda esa visualización agregada? Dice acá, el objeto visual se importó correctamente, pero ¿dónde está? Acá está al lado derecho, abajo de los 3 puntitos apareció una nueva visualización que se llama Tornado. Y ahora yo puedo ocupar esa visualización Tornado. ¿Cómo? Lo apinto de la misma forma como si fuese otra visualización y aquí el Tornado me permite agrupar. Voy a terminar el ejercicio diciendo por qué voy a agrupar. Voy a agrupar por categoría. Ahí agrupo por categoría y me dice acá que quiero llevar los valores. Los valores voy a llevar el que se llama total impuesto. Y acá yo tendría un gráfico de Tornado, pero voy a colocar un adicional aquí que va a ser el nombre del vendedor, lo llevo a la leyenda. Y aquí yo tendría una visualización Tornado. ¿Qué es lo que hace la visualización Tornado? Yo puedo tener un ítem y a este ítem en la misma fila mostrar 2 valores, que podría ser impuesto 1 o impuesto 2. ¿Ya? Bien. Pero el objetivo del ejercicio es poder descargar una visualización y es lo que vamos a hacer ahora con su ayuda. Don Germán Vargas, comparta su pantalla. En caso que ustedes tengan cuenta corporativa, esto ustedes ya lo podrían haber hecho hace rato. Pero si no tienen cuenta, mira, ahí muy bien, Germán Vargas. Ya, Germán ya se autenticó como un usuario. Ahora tú pinchas en los 3 botoncitos, obtener más objetos visuales, se abre la ventana y vas a buscar la visualización Tornado. Roberto, mira acá, esto me interesó. Por ejemplo, bueno, sí. Esto sí, esto sí me interesa. No, es que está bueno esto. Por ejemplo, bueno, cuando uno, en mi área, bueno, yo que trabajo en el área comercial, colocar mapas de regiones o de radar, como eh, qué regiones pueden estar vendiendo más, ¿cierto? ¿Cómo se podría ocupar ese tipo de visualización? Como los Ya, mapas. ya. El mapa parece que sirve. Yo voy a hacer el ejercicio, les voy a pedir que me regalen 10 minutitos más y voy a hacer Sí, una visualización mapa y con eso cerramos el curso, porque muy buena pregunta de cómo hacer. Acá tú colocarías Tornado arriba. sí, po.
Buscas tornado. Tornado. Lo vi por aquí. Hay un buscador. Ah, acá está. Ahí está. Tornado. Tornado. Ya, tú pinchas tornado o la visualización que tú quieras, Claro. la Ah, pero agregas y queda disponible y queda acá en el reporte de ahí. Colocas agregar. Hace un rato me preguntaron dónde queda esto. Esto queda Ya ahí. abajito. Queda ahí abajito y ahí nosotros podemos acceder y podríamos nosotros desde nuestra cuenta hacer uso de esto. Bien, y ahí después ustedes le dan o aprenden a utilizar esa visualización tornado. Bien, Total voy a impuesto, mejor. compartir, sí, ahí lo que yo hice fue llevar un grupo, llevé parece que no me acuerdo qué valor, y bueno, es Impuesto. cosa de arrastrarlo. Ahora, Claro. vamos a ver el tema del mapa, ¿ya? El tema del mapa que podría ser muy, muy interesante aprenderlo. Vamos a ver primero si tenemos datos geográficos en esta planilla. Al parecer, sí. Mira lo que tengo. Tengo ciudad, tengo región y tengo comuna. Algo Claro. podría hacer con estos datos. Algo podría hacer con estos datos. Importante, cuando yo quiera trabajar con mapas, siempre se recomienda utilizar longitud y latitud. ¿Para qué? Para mostrar un dato más exacto, más preciso. Pero también podemos utilizar esto. ¿Y cómo se utiliza esto? Pongan mucha atención. Mucha atención. Vengo aquí, voy a quitar esta visualización tornado y voy a dibujar. Aquí hay una visualización que se llama mapa. La pincho. Y la visualización mapa me dice, quiero una ubicación. Mira, acá me está pidiendo una latitud y longitud, pero no las tengo. Tengo solamente la ubicación. Y aquí viene nosotros podríamos arrastrar directamente la comuna a ubicación o la ciudad a ubicación, pero se recomienda personalizar esto. Pero antes que personalizar, nosotros tenemos comuna y ciudad, pero sería importante indicarle el país para poder acotar un poco los datos, porque si simplemente utilizamos una ciudad que se llame Santiago, podríamos encontrar en muchos lugares Santiago. La palabra, en muchos lugares, muchas coincidencias que digan Santiago. Para eso, lo que yo les recomiendo, siempre partir por el país. Yo no tengo aquí el país. ¿Cómo puedo agregar una columna? Con la nueva columna, lo que aprendimos hoy día. Nueva columna, y yo voy a decir acá, país. País va a ser igual a Chile. Solamente una constante que sea Chile. Enter. Y ahora, voy a personalizar el tipo de dato. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a buscar acá en mi listado, aquí está el país. Lo elijo, ¿ya? Vengo acá, elijo el país y me permite aquí categoría de los datos. En herramienta de columna, categoría de los datos. Y voy a decir que el dato que yo acabo de seleccionar, que en este caso es el país. Ah, mira, veo ahí manito arriba de Mauro. Mauro no veía las manitos. ¿Tiene alguna consulta, don Mauro? Sí, pero es del uso del usuario y la descarga de archivo que no pude. Me sale error. Ya. Si quieres lo vemos al final Sí, de... sí. Al final. Terminando esta explicación, me queda un Claro. ratito para que lo vean. Okay. Bien. Disculpe, don Mauro, lo que pasa es que estaba tan entusiasmado que no vi la manito. Todo bien. Vengo acá, selecciono el país y ahora yo voy a personalizar o decir que el tipo de dato que yo acabo de presionar es país o región. Pincho país y ahora yo le estoy diciendo al Power BI que la información que está en esa columna tiene relación con los países. Aquí, país.
Vengo acá, país o región. Luego, yo podría seguir desglosando. Y aquí hay una que se llama región. Voy a pinchar la región. Y también la clasifico. Digo que acá voy a tener un estado o provincia. Bien, pensando que acá se indica como la región es más amplia, estado o provincia, y la elijo. Y ya con eso yo puedo empezar a trabajar mi mapa. Si yo elijo el mapa, pincho, y llevo el país a la ubicación, y llevo el total impuesto a la burbuja, ¿qué es lo que aparece acá? Pongan atención, dice, los objetos visuales de mapa y de mapa coroplético no están habilitados para su organización. Bien, pero intentemos ver acá, dice ver detalles. Pincho. ¿Y qué me dice acá? Dice, para corregir este problema, solicite al administrador o inquilino habilite los objetos visuales de mapa y relleno el portal de administración. Bien, intentemos hacer eso. Dice que está deshabilitado las opciones mapa, un tema de... Pero intenta hacerlo tú. A lo mejor a ti con los permisos de corporativos te lo permiten. No sé, a mí me resultó, aparece el mapa. A ver, Romina, comparte tu pantalla entonces. Ya, la señorita Romina va a ser nuestra salvadora. Vamos, Romina, por favor. Mira, Romina lo logró. Ya, ¿qué hiciste, Romina? ¿Fuiste a activar la opción que estábamos tratando de activar? Sí, activé esas dos opciones y ahí salió el mapa, pero yo ni siquiera puse el país. Solo puse en este de la región, el estado y provincia. Bien. No, Ya, mira, anda por favor y explícanos dónde lo activar, para que todos lo veamos y lo repasemos. Ya, arriba en archivo, opción y configuración, ya. y aquí era en seguridad, era esta que faltaba y esta que dice uso de elementos visuales mapa coroplético. Bien, esas dos las opciones después cuando puedan las activan. Bien, mira, el mapa que tú tienes ahí, píncalo, agrándalo un poco por favor, Romina. Tienes que tomarle la puntita. A mí también, después de haberlo reiniciado, apareció el mapa. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno. Entonces esas son las dos, ya descubrimos cuáles son las dos opciones que hay que activar. Acá, tú Disculpa, elegiste, después de seguridad, ¿qué le das? Romina, comparte la pantalla para que Albert pueda ver cuáles eran las dos opciones. Archivo. Archivo, opciones y configuración, opciones. Y después seguridad, y aquí están esta que dice ARC GIS por Power BI, usar, y elementos visuales de mapa y mapa coroplético. Esas dos opciones las pinché y ahí había que ponerle a aceptar. Ya. Voy a aceptar. Yo también quiero. Yo también quiero. Ya voy a guardar y voy a intentarlo yo también. Ya, señorita Romina, no se vaya, señorita Romina. Ya. Ya, pincha el mapa. Pincha el mapa, chiquillos, traten ustedes de activarlo. Pincha el mapa y llevaste en la región, pero más abajo tiene que haber algo que se llama burbuja. Mira, baja. Hay una pequeña barrita de scroll al lado en visualizaciones. Esa, muévela hacia abajo. Muévela hacia abajo. Mira, justo hay si sube un poquitito hay una barrita de scroll. Eso. Ya. Y información, longitud, latitud, y sube porque tienes que colocar en alguna parte el valor. Porque tienes información sobre herramienta y debiese aparecerte más abajo un nuevo valor.
tienes la ubicación, la leyenda, la actitud, ahí tendría que ser. Agregue campos de... ¿Datos? No veo el dato, no veo el dato. Mira, voy a compartir mi pantalla, Ok. Romina. Voy a compartir mi pantalla. Voy a abrir el mapa, que no se abre. Descarga, lo abro. Y vamos a ver si tenemos las mismas opciones, Romina. Vengo. Dibujo el mapa. El que se llama mapa solito. Se llama mapa solito. Y mira las opciones que yo tengo, Romina. Ah, mira, elige el que se llama mapa solito. Ok. Mira, que lo extraño porque, ¿estás viendo mi pantalla, Romina? Sí. A mí me aparece ubicación, leyenda, latitud, longitud y tamaño de la burbuja. Yo no veo que te aparezcan esas opciones. Ay, que ahora sí me aparece porque ahora sí puse mapa. Ahora, antes había puesto mapa coroplético. Ya, voy a llevar la región. A mí me sigue apareciendo el error. Debe ser un tema de bloqueo de mi computador. Ya, señorita Romina, comparta su pantalla para que terminemos el mapita. Usted va a ser la salvadora. Usted va a ser la salvadora para que podamos ver el ejercicio. Ah, miren, qué bonito. ¿Qué fue lo que hizo Romina? Llevó la región a la ubicación. Ajá. Y llevó un valor, llevaste un valor y no lo veo. No, no llevaba ningún valor. Solamente la región. Solamente llevaste la región. ¿Y dónde la llevaste? Al mapa. A ubicación. Ahí, mira, ahí te aparece el tamaño de la burbuja. Ahí lo vi. Ahí tendrías que llevar un valor, que tendría que ser el total, uno de los totales. ¿El total impuesto? Sí, lleva el total de impuestos. Ya, y con eso ya tenemos nuestro mapa, que ¿qué dice? Que por cada vez que encuentra una región, me muestra una burbujita con la sumatoria del total de los impuestos. Y de esa forma nosotros podríamos tener nuestro mapa. Bien, nuestro sufrido mapa. Ahora, ya que nos pasamos muchos minutitos, voy a preguntar. Bueno, más que preguntar si les resultó, traten de ver, activar la opción. Don Germán, señorita Araceli, don Albert, don Germán Vargas, señorita Romina, don Mauro, y con eso ya podríamos tener una idea de cómo poder graficar mapas. Con el apoyo de la señorita Romina, que hizo su mapa y le quedó maravilloso, doy por finalizado este curso de Power BI desde cero. Don Mauro, muchas gracias por su colaboración. Después me quedo resolviendo dudas. Don Mauro, muchas gracias por su participación en el curso. Don Germán Vargas, muchas gracias, al igual que don Germán Bravo. La señorita Araceli siempre muy atenta con sus preguntas. Mi salvadora Romina. Y por último, don Albert. Como les comentaba, yo les voy a enviar una prueba para en algún momento ustedes la traten de realizar y para evaluar qué tanto aprendieron. Mi teléfono ustedes lo tienen, mantengamos un contacto, si tienen dudas me escriben, yo sin ningún problema yo los puedo apoyar con eso. Y voy a también hacer la invitación de las personas que quieran repetir el curso, son bienvenidas. El nuevo curso empieza el día miércoles, pero es partir desde cero. Partir desde 000, al igual como partimos hace un mes atrás. Bien, voy a dejar de grabar y me quedo resolviendo dudas, consultas. Profe, De parte de ustedes. Dígame. este es el único nivel